día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el Foro de Negocios de agosto 2025. En esta ocasión, como todos los foros de negocio, tratamos de traer invitados de países expertos, especialistas en temas de inversión, en temas fiscales y de beneficios, siempre buscando poner al alcance de nuestros clientes pues estas alternativas para que también puedan expandir su panorama de negocios y el día de mañana pensar en mirar hacia otras latitudes. Y en este caso, pues toca El Salvador. Y nos acompaña un buen amigo, Diego Martín, socio de una de las firmas más grandes, si no es que la más grande de Centroamérica, como es Consortium Legal. Eh, Diego ya lleva 17 años como socio en Consortium y es maestro, es doctor, fue director ejecutivo, apoyó en fusiones y adquisiciones, tiene muchísima experiencia, Diego. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano con Consortium, específicamente con Diego, llevando a clientes mexicanos hacia la expansión de sus negocios en El Salvador. Y nos dimos cuenta de los grandes beneficios que esta jurisdicción ofrece y creímos que era importantísimo que todo nuestro auditorio y todo nuestro foro conociera precisamente estos beneficios. ¿Y quién mejor para conocer estos beneficios sino de la mano de nuestro experto precisamente con pies en ese país para que nos platique? Así que, Diego, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo la disposición para platicar hoy con nuestro auditorio. Así que te cedo la voz, te voy a estar por ahí interrumpiendo en algunas de las láminas o con algunas preguntas que nos vayan haciendo por aquí en el chat. Este, pero adelante, el foro es tuyo, por favor. Muchas gracias, Steven, por las palabras, tan amables y por la invitación. Yo encantado, es un honor, les agradezco mucho. Y es un honor especialmente porque algo que olvidó Steven es que no solo soy salvadoreño, soy mexicano también, por mi padre, toda mi familia vive en México. Y, y la realidad es que me encanta poder presentarle a inversionistas mexicanos El Salvador. Eh, soy socio de Consortium Legal, como les dijo Steven, somos una firma centroamericana. Tenemos 9 oficinas en los 5 países de Centroamérica. Es realmente para México, siento yo que es eh, el vecino natural hacia donde deben crecer, especialmente como están ahora las cosas con Estados Unidos, en donde pues, Estados Unidos, de ser el primer socio de la región, pues se ha vuelto un poquito más difícil realizar negocios con ellos y no sabemos lo que va a suceder. No va a dejar de ser un socio importante, pero ver hacia el sur por parte de México es muy importante porque hay muchísimas oportunidades en donde ustedes pueden ser, digamos, la parte fuerte de la inversión en El Salvador. México es actualmente el tercer mayor inversionista de inversión extranjera en El Salvador. Era el segundo, dejó de serlo porque Colombia entró a invertir muchísimo en el Oh, sistema financiero, compró unos cuantos bancos y ya con eso saltas al segundo lugar. Pero no deja de claro. ser importante México como inversionista en El Salvador. Es uno de nuestros principales socios comerciales. Tenemos un tratado de libre comercio con ustedes y la realidad es que es un país encantador y compartimos muchísima cultura, así como tenemos también un tema futbolístico ahí, interesante. Pero bueno, Compartido. así es. El Salvador es, es un nuevo país, es un país renovado. Me encanta hablar de El Salvador, del Salvador actual. Nunca pensé en la vida ver a El Salvador como lo estoy viendo ahora y la realidad es que estoy muy esperanzado en que siga creciendo en la forma que está creciendo. Durante los últimos años, El Salvador ha desarrollado diferentes estrategias para atraer inversión y promover el crecimiento económico y sostenible del país. Ha promulgado leyes que propician un marco jurídico integral que estimula la inversión nacional e internacional y contribuye a la generación de empleos, al desarrollo económico, por medio de un entorno que es muy favorable para realizar negocios en distintos rubros. Yo les digo, cada vez que yo atiendo clientes mexicanos en El Salvador y los llevo a comer o les doy una vuelta, van viendo lugares y dicen, ¿tienen aquí tal cosa? Y yo les digo, Ujú. no, no hay. ¿Por qué no? Ese es un negociazo, lo voy a traer yo. Y entonces así se les van ocurriendo negocios a mis amigos mexicanos que vienen aquí al país. ¿Por qué es propicio para la inversión? Por varias razones. El Salvador está en una ubicación estratégica
como centro logístico internacional dentro de Centroamérica. Tengo clientes que tratan de manejar sus centros logísticos desde Tapachula hacia Centroamérica y ya la entrega hasta Costa Rica se les hizo muy, muy difícil en el número de días que le suman, digamos, a ese tipo de entregas. Inclusive, si se pasan para Guatemala, todavía no sigue siendo un centro logístico tan conectado como sí es El Salvador. El Salvador está como en el sweet spot donde los tiempos para llegar al resto de Centroamérica, incluido Panamá y República Dominicana, son muy buenos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, aunque El Salvador solo tiene salida hacia el Pacífico, está altamente conectado a través de carreteras eh, con los puertos que tienen salida hacia el Atlántico. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya tenemos una ruta abierta de ferry desde El Salvador hasta Costa Rica, por lo que te puedes saltar Honduras y Nicaragua en carretera sin necesidad de pasar por esos países. Y en cuarto lugar, pues tenemos un aeropuerto internacional importantísimo, donde son la mayor parte de las conexiones de Centroamérica se hacen en El Salvador, y un puerto bastante moderno y modernizándose, y un segundo puerto que se está empezando a reactivar. Entonces, la realidad es que hay muchas oportunidades en el tema de la ubicación estratégica como centro logístico y en el número de días que te permite mover bienes y servicios hacia otros países. Actualmente contamos con una estabilidad jurídica y tributaria muy fuerte, muy clara, reglas transparentes. El sistema judicial, desde la perspectiva técnica, está muy bien, moviéndose bastante rápido con legislación que te permite entrar a temas litigiosos si fuera necesario mucho más rápido que antes. Hay un entorno empresarial propicio. eh, Tenemos casi 18 o 19 tratados de libre comercio y otros en negociación. Entonces, también eso hace que seamos un lugar interesante para generar producción. Somos la única economía dolarizada de Centroamérica. Si ya metes a Panamá en Centroamérica, digamos que somos la segunda economía dolarizada de Centroamérica, pero básicamente aquí el dólar corre libremente, entra y sale sin mayores tipo de comisiones ni fees, no hay Ujú. restricciones de ningún tipo y tenemos un fuerte grupo de legislación que genera atractivos incentivos fiscales precisamente para atraer esa inversión. Diego, una Hay pregunta. oportunidades. ¿Desde cuándo está dolarizada la economía en El Salvador? ¿Ya lleva tiempo? Llevamos, ¿Ya llevamos se casi aceptó muy 25 bien? años dolarizados. Casi Ah, 25. súper, ya, 2000, súper sí. acostumbrados ya al modelo empresarial, la gente, todo. Totalmente. Y además manejamos otras monedas libremente, el euro. O sea, tú puedes abrir cuentas en euros aquí en Salvador con algunos bancos. Y el Bitcoin es moneda Ujú. de curso legal. Ha Wow. habido ciertos cambios en donde el gobierno ya no usa el Bitcoin como moneda de curso legal por algunos acuerdos de, con eh, el FMI, con el Ujú. Monetario Internacional, pero no quitó la posibilidad de seguir manejando el Bitcoin como moneda legal entre privados. Entonces, inclusive somos el único país que tiene el Bitcoin que corre libremente en El Salvador sin generar ganancias de capital ni ningún tipo de Súper. impuestos, como si fuera dólares. Claro, claro. Entonces, ¿cuáles Gracias. son las oportunidades de inversión? Actualmente el turismo está disparadísimo, estamos en dos dígitos de porcentaje de crecimiento. El año pasado creo que cerró en 15 o 16% con el tema de Surf City y el hecho de que somos un país tan chiquito que tú puedes estar en la playa en la mañana, en la montaña en la noche y en la ciudad en la Órale. montaña en la tarde y en la ciudad en la noche. O sea, de verdad, puedes conocernos en cuestión de 3 horas, pasas de una punta del país a la otra punta del país. ¿Verdad? Tenemos playas preciosas, un clima espectacular, muy tropical, por supuesto, pero muy bueno y a los extranjeros les ha encantado y el tema de bienes raíces en el tema de turismo se está disparando altísimamente. Em, es más, ha habido, de repente oyes reclamos como es más caro quedarse en un Airbnb en una playa en El Salvador que en Grecia, en Santorini. Ujú. Y la realidad es que sí, es cierto, es más caro, pero Wow. y te lo paga. ¿Por qué lo paga? Por lo impresionante que es. O sea, la pasas muy bien aquí en El Salvador.
Órale, órale. Eso está trayendo Luego, muchísimo inversionista entonces. muchísimo, muchísimo. Y apenas empezando. O sea, te estoy diciendo que es el comienzo de, o sea, hay muchísimas oportunidades. Luego tenemos el tema de Bitcoin, activos digitales, tecnología y servicios. Está muy en boga. Nos queremos convertir en un centro de servicios tecnológicos. Así como Panamá hace 100 años se quiso convertir en un centro financiero internacional y de sociedades offshore y de prestadores de servicios, El Salvador está queriendo dar ese salto distinto en convertirse en ese centro financiero digital y de servicios digitales y de tecnología. Eh, Hay, como les dije, la logística es una excelente oportunidad de inversión, temas de manufactura, textil y confección, especialmente porque El Salvador es uno de los, digamos, privilegiados con Estados Unidos, en donde no nos trataron tan mal a la hora de los aranceles, y por la cercanía y los tratados de libre comercio que tenemos con ellos, y el tema de nearshoring y el tema de los tiempos que toma. Y el tema de la reducción de inventarios de los grandes compradores, El Salvador se vuelve estratégico para el tema de textil y confección. También somos fuertes en materia químico-farmacéutica, en tema de energías renovables. El Salvador desde hace un par de añitos apenas, pero ya fuertemente dejó de importar energía del resto de sus vecinos. Ya ves que somos parte de toda la línea CIEPAC que viene desde México Correcto. hasta Colombia. Ya no somos importadores de energía, por el contrario, somos exportadores de energía, por Órale. la cantidad de producción, de sobreproducción de energía que tenemos. Y en el tema de agronegocios se ha vuelto muy interesante, especialmente porque metimos muchos temas de agronegocios y de tecnología agroindustrial en zonas francas. Órale. ¿Qué otras ventajas hay de invertir en El Salvador? Tenemos un talento humano joven, capacitado y comprometido. Muchísimos jóvenes en El Salvador hablan inglés, o sea, y lo hablan muy bien, con un acento muy, muy neutro. Hemos logrado atraer eh, call centers que se encontraban en la India, Pakistán y esos países donde tradicionalmente se manejaban los call centers, los hemos logrado atraer hacia El Salvador precisamente por ese acento tan neutro. ¿Por qué es que hablamos tanto inglés? Entendamos que tenemos a la tercera parte de nuestra población viviendo en los Estados Unidos. Ujú. Muchos jóvenes han regresado a los Estados Unidos y otros, por supuesto, ante las oportunidades se han puesto a estudiar inglés y se han puesto a estudiar computación y hemos pasado a trabajar en temas de call center muy fuertemente. Hay un acceso preferencial a mercados clave, como les dije, una gran cantidad de tratados de libre comercio. Tenemos una ubicación muy rentable, una infraestructura muy competitiva. Tenemos las mejores carreteras de Centroamérica. Hay mucha inversión pública, mucha infraestructura en construcción y seguimos invirtiendo en ella. Adicionalmente, contamos con varias leyes salvadoreñas que regulan incentivos y beneficios fiscales para los inversionistas, cada una en diferentes áreas de interés, ¿verdad? Contamos con una ley de zonas francas industriales y de comercialización, una ley de servicios internacionales, una ley de fomento a la innovación y manufactura de tecnologías, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, los distintos objetivos o qué busca cada ley? La ley de zonas francas es precisamente para tener todo el tema de manufactura y conversión y perfeccionamiento activo y Bueno, da exenciones de impuestos locales, tanto renta como impuestos municipales y transferencia de bienes raíces, así como de aranceles de importación para actividades industriales. La ley de servicios internacionales se enfoca en la prestación de servicios hacia el exterior, la exportación de estos servicios, incluidos servicios médicos, o sea que se genera también oportunidades de turismo médico, BPO, órale. eh, perdón. No, no, te iba a preguntar cómo es ese tema de del turismo médico que mencionabas, Diego, para Puedes para tener un justo. centro médico acá, en Ujú. donde vienen de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo a operarse Ah, sí, y órale. no se pagan esos impuestos, Ya, ya, porque ya, órale. se considera una exportación de servicios, ¿verdad? Ok. Y de hecho quiero decirles una cosa, no hay ninguno. ¿Existe? No hay ninguno que se haya aprovechado aún de esto. No hay ninguno que haya aprovechado eso todavía. O sea que existen grandes oportunidades. Eso. Sí, porque Es- te lo preguntaba porque en el caso mexicano, a veces también en las zonas fronterizas como es pues Tijuana, Mexicali y todos esos estados que están por ahí cerca de San Diego, existe mucho americano por el elevado costo médico se trasladan y que Claro, inclusive asumiendo el costo del traslado, el turismo, como tú bien dices,
van y se hacen procedimientos médicos y es un ahorro significativo. Es lo Aquí mismo. igual, hay un ahorro significativo. Aquí, eso es definitivo. Aquí viene mucha gente a hacerse sus ortodoncias, sus temas de dentista, sus operaciones este, capilares, así como al estilo Turquía. O sea, hay sus cirugías plásticas. O sea, hay muchísimos muy buenos médicos profesionales aquí. Y el Ujú, costo para el que se hace esa intervención es más bajo que en su país. Eso se da independientemente exista o no esta ley, pero el incentivo no es para el paciente, el incentivo es para el inversionista. A lo que me refiero es alguien que quiera venir aquí y poner un hospital, qué sé yo, de ciertas especialidades médicas como las que te acabo de mencionar y que su clientela o sus pacientes sean exclusivamente extranjeros y ujú. generar un tema de hostelería, de hotel alrededor de esto y un turismo. O sea, lo puede hacer perfectamente y su inversión sería libre de impuestos como la renta, impuestos municipales, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Ya, ya, ya No entiendo. lo han hecho. Bueno, Los médicos sí se publicitan en el extranjero, igual que los médicos mexicanos, pero es ujú. porque son menos costosos, digamos, que operar en Estados Unidos. Sin embargo, Esto es un imagínate el incentivo al inversionista que inversionista. dijera, además de que ya hay un turismo médico viniendo, yo pongo instalaciones especializadas en atender a ese turismo médico, la saca del parque y nadie lo ha hecho. ¿Cuánto tiempo lleva este beneficio existiendo? Uf, tiene como 15 años de existir o más. Yo lo he recordado siempre de mi carrera, dentro de mi carrera. Y luego está el Wow. tema de BPO, call centers, el reparación y mantenimiento de aeronaves. Aquí tenemos una de las plantas más importantes de MRO, donde se reparan y da mantenimiento de aeronaves, ¿verdad? Logística, entre otros. Eh, Luego tenemos leyes nuevas como la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, en donde hay una exención por un periodo de 15 años de impuestos sobre la renta, impuestos municipales, pagos de ganancias de capital y derechos arancelarios a la importación. Eso se vuelve muy interesante para empresas de tecnología que desarrollan software, licencias de software o hardware también, ¿verdad? Incluso hay ciertas empresas que generan sus propias soluciones tecnológicas y puedes generar escudos fiscales en el sentido de decir, zapatero a tus zapatos, si tú eres una empresa que te dedicas a la industria manufacturera o la industria de servicios, ¿para qué contratar gente interna a tener tus propias soluciones tecnológicas cuando puedes crear una empresa de soluciones tecnológicas, llevarla a la de fomento de innovación y manufactura tecnológica, tener tu software ahí y darte un contrato de licencia de uso, crearte un escudo fiscal localmente y tener una empresa que no pague impuestos sobre esos ingresos? Entonces, es donde empiezas a hacer como Estrategia, sacar. claro, está súper atractivo. Me Así pongo es. una parte de mi operación en una jurisdicción que me ofrece este incentivo y estoy obteniendo cierto rédito del mismo gasto que me estoy generando a mí mismo, controlado en una jurisdicción estable, con seguridad jurídica. Se tiene Ujú. todas las de ganar. Y luego, si eres una empresa multinacional, tienes esa empresa acá y eso lo prestas a todo el resto de países. Sí, claro, te extrapolas ya después fuera de tu propia unidad de negocio, ¿no? Primero me presto Ujú. servicios a mí mismo, después agarro tracción, ya lo ofrezco al mundo. No, pero a mí mismo también fuera de los países. O sea, haz de cuenta que Claro. a mi sucursal o a mi filial en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Japón, etcétera, etcétera. Luego tenemos la ley de incentivos fiscales para fomentos de proyectos inmobiliarios de altura. Ya tenemos tres edificios que ya van a exceder, no me acuerdo si eran 25 o 35 niveles de altura, pero no existe ninguno en el país. Recuerden que somos un país altamente sísmico como México, Ujú. pero a pesar de todo ya hay tecnologías para construir edificios que son resistentes. O sea, dime tú en México cuál es el edificio más alto, la torre mayor. Latino, mayor, pensaría, de ¿Sí? los más altos del país. ¿Y cuántos pisos tiene? Tiene más de 50, ¿no? O sea, estamos Sí, hablando claro, más de 35, sí, fácil. de acuerdo. Entonces, ya hay estos proyectos de altura y hay una exención de pago del impuesto sobre la renta por 15 años a partir del primer año que reporte utilidad de ingresos, ¿verdad? Y tampoco Wow. habrá tema de ganancia de capital. Y esto puede ser para desarrollar, si tú eres un desarrollador para vender Ujú. los apartamentos o los unidades inmobiliarias, tienes esa exención. Pero si tú eres un hotel y vas a levantar un edificio de 35 pisos, como hotel, el uso del inmueble te genera una exención de pago del impuesto sobre la renta. Entonces,
es muy amplio en el sentido de todo tipo de proyecto inmobiliario. Y Luego la estos ley 15 años, o sea, a partir de la primera venta, es decir, ya tengo todo construido, empiezo mi primera venta, no sé, me llevo 4 años de construcción, 4 años más un día empiezo a vender, ahí empieza a correr mi a partir de extensión de de 15 la años. utilidad. Ah, ni siquiera a partir de la venta, hasta que te genere un rédito como tal. Sí, correcto. Bueno, entonces vas amortizando, imagínate, pérdidas por los 4 años que estuviste invirtiendo en la construcción y hasta que rebases, por así decir, esa pérdida y tengas un reporte, una utilidad, es que empezará a contar este plazo. Así es. Aunque aquí no hay un tema de que puedas amortizar pérdidas, entonces hay fórmulas para llevar todos esos costos hacia adelante para que Ah, puedas ok. deducírtelo en años en donde sí tienes ingresos. Súper. Bueno, vale, perfecto. Wow, está Bien, súper, súper bien. 15 años sin renta, sin impuesto a la renta. No. sí. Luego, hay una ley de incentivos para fomentos de energías renovables, que es una exención total de impuestos sobre la renta y derechos anuales sobre determinadas importaciones relacionadas a energía hidráulica, geotérmica, eólica, solar y de biomasa u otra fuente considerada renovable. Actualmente hay muchos proyectos de estos. Proyectos pequeñitos que van desde 1 mega o incluso menos de 1 mega hasta 10 megas, ¿verdad? O sea, Ok, son proyectos interesantes. Mayoritariamente han sido proyectos solares, pero hemos tenido pequeñas hidros. eh, ya tenemos energía eólica también. Y la industria cañera, por ejemplo, y estas agroindustrias han empezado en el tema de la biomasa también a generar energía, fuentes de energía renovables. Luego está la ley de emisiones de activos digitales. Esta es muy interesante porque esta es utilizar cripto, básicamente, para realizar ok. negocios. El valor nominal, rendimientos y ganancias de capital van a estar exentos de todo tipo de gravamen, pero no solo eso, también va a haber exención del IVA, de la renta, de los impuestos municipales, incluso la obligación de retener. Ya ves que esa es una obligación fuerte, de repente que tú le Claro. tienes que retener a los empleados o retener a los prestadores de servicios o a los no domiciliados o a los accionistas. No hay obligación de retenerles. Entonces, se va Esto libre. es, compro cripto y después me espero a que tenga una plusvalía, la vendo, ¿es sobre esa ganancia? No, no es así, sino que tú te vuelves un prestador de servicios digitales. Puede Ajá, ser en diferentes etapas del proceso. O sea, por ejemplo, sí, si yo compro un token que ujú, representa algún tipo de inversión, toda la comercialización de ese token es libre de impuestos como ok, inversionista. Pero si yo soy el emisor del token, me sí, certifico frente a la autoridad regulatoria y ujú, entonces obtengo este beneficio también. Y también si yo soy el que prestó el servicio de activos digitales, es decir, el emisor no es el que genera el que genera el token es el prestador de servicios digitales al que tú contrataste para hacer eso. Entonces, hay formas de hacer estructuras financieras muy sofisticadas que ujú. en lugar de emitir títulos, emites tokens, por ejemplo, o Tokens, emites criptos, ¿verdad? Entonces se vuelve muy interesante. Tenemos clientes que, por ejemplo, han tokenizado sus marcas, su propiedad ok. intelectual. Entonces, de repente ya ves que vender una marca te genera una ganancia de capital altísima. Una vez tokenizada, tú puedes vender la marca y es cero impuestos. O sea, si tú desarrollas una Díganos un marca, poquito de esa tokenización, Diego, está súper interesante eso. bueno, la tokenización es prácticamente convertir un activo físico en un activo digital. Ok. ¿Ok? Y ya Y después la comercializas el representación, activo digital. ¿cómo? Y Lo ya que después el activo digital es el que se comercializa. es el que se comercializa, correcto. Entonces, todos los derechos, todos los flujos que genera ese activo físico son del propietario del activo digital. Y lo interesante del activo digital es que tú lo puedes potenciar a través de muchísimos inversionistas. O sea, si yo te dijera a ti, oye, compra un inmueble entre 2.000 personas, estaría difícil. Pero si yo te genero un proyecto inmobiliario, donde te digo, este es un proyecto inmobiliario donde tiene un administrador, tiene esto, etcétera, etcétera, lo tokenizo y cada porción del inmueble te cuesta $100 y podemos tener, qué sé yo, Ok. 10.000 propietarios bajo ese token, perfectamente lo puedes hacer. Entonces puedes levantar capitales, puedes movilizar activos, eh, software, o Ujú. sea, puedes tokenizar lo que se... Cualquier inversión, cualquier activo, Incluso como tú flujos, decías. sí, sí. Entonces,
Hay varias otros instrumentos financieros. Nosotros tenemos ley de titularización, tenemos ley de fondos inmobiliarios de inversión. Entonces, Ujú. la gente mezcla esas leyes junto con estas otras. Por ejemplo, tenemos esta ley de incentivos fiscales para fomentos de proyectos inmobiliarios de altura. Hay un proyecto que acaba de empezar que ya titularizó, o sea, para levantar capital para construir. Sí. Y usó la de ley de emisión de activos digitales. No, titularizó bajo la forma tradicional, que titularizas en la bolsa de valores y vendes títulos bajo forma tradicional. Pero los títulos son caros, entonces de repente tú tienes un título cuya participación es $500,000. Vino otra empresa Ujú. de tokenización y dijo, yo voy a comprar un título de $500,000, lo voy a tokenizar y lo voy a vender a inversionistas más pequeñitos que van a comprar tickets de $1,000. Entonces tengo 500 la titularizadora dice, yo no tengo que estarme viendo con 500 personas, me voy a ver con uno, que es el que tokenizó. Y las Ujú. ganancias van a ir a ese y se van a repartir entre los que invirtieron bajo la tokenización. Entonces mezclaron varias leyes. La ley de incentivos fiscales, más la ley de titularización de activos, que también tiene beneficios fiscales, más la ley de emisión de activos digitales, que también tiene beneficios fiscales. Entonces se encuentran beneficios fiscales para todos los participantes de la operación. De Y en forma un solo giro de origen, que fue el tema de la construcción de un edificio de altura de más de 25, más de 35 pisos, ¿estás de acuerdo? Que fue el origen de exactamente, todo. Diego, exactamente. y otra pregunta. Estas exenciones que mencionas para la ley de incentivos de fomento de energías renovables y la ley de Ujú. emisión de activos, que también mencionan ambas exenciones de impuesto sobre la renta, ¿tienen una temporalidad como el de la incentivos a los proyectos de altura? Sí, Porque veo que sí no se tienen mencionan temporalidad. La ley de plazos. incentivo de fomento de energías renovables, dependiendo del tamaño del proyecto, puede tener una temporalidad de 5 a 10 años. Ujú. Y la ley de emisión de activos digitales, creo que no, esa no tiene temporalidad. Vale, vale, súper. Muy interesante ese tema de la tokenización y los activos digitales. Ujú. Bien, entonces, entrando ya a ver cada una de las leyes, digamos, por el tiempo elegí algunas, nada más, digamos, las más tradicionales para efectos de que ustedes puedan ver las operaciones. La ley de zonas francas industriales y de comercialización tiene distintos beneficiarios. Aquellos que desarrollan las zonas francas, los usuarios de las zonas francas, y también existe la posibilidad de estar fuera de una zona franca bajo un depósito de perfeccionamiento activo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Un centro industrial en donde hay varias bodegas, en donde hay varios usuarios, es una, ahí tienes una restricción, digamos, eh, territorial, porque dices, oye, ahí tengo que hacer mis operaciones, pero digamos que tu negocio ya lo tienes abierto o necesitas una bodega muy especializada que no existe en estos desarrollos, tú la puedes generar y generas un depósito de perfeccionamiento activo que es independiente y solo para tu proyecto. Ok, ok, como Bien. un brazo fuera de esa misma zona franca, pero Sí, ligada al titular original. exactamente. Por ejemplo, eso se da mucho en los temas agrícolas, porque no puedes ir a la zona franca a poner tu cultivo porque Claro. tu cultivo requiere un territorio especial. Entonces vas y estableces un depósito de funcionamiento activo en donde vas a hacer crecer tomates hidropónicos, ¿me entiendes? O sea, o algún otro tipo de cultivo. Entonces, ¿cuáles son las actividades incentivadas? La producción y manufactura de bienes industriales, las actividades conexas como el diseño, el pintado, el corte, el estampado, los acabados, serigrafía, bordado, todo eso. La pesca de especies marítimas para ser sometidas a la transformación industrial. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, una alta industria camaronera, el tema de atún. Calvo, que es una de las grandes empresas atuneras españolas, Ajá. está bajo la ley de zonas francas. Entonces, todo Wow. lo que produce aquí se va para España, ¿verdad? Este, bajo esta ley. El cultivo, procesamiento y comercialización de especies de flora o alimentos no procesados producidos bajo sistemas naturales o artificiales también. La crianza y comercialización de especies de anfibios y reptiles en cautiverio. Aquí, ya ves que los latinos nos gusta comer animales exóticos. Me Entonces, encantan aquí esos tenemos temas. una alta producción de cierto tipo de lagartijas que las enlatamos y se van a Estados Unidos para hacer sopa. Ok. La deshidratación de alcohol etílico, la acuicultura para ser sometidas o no a la transformación industrial
y la producción, procesamiento, transformación y comercialización de alimentos para animales. ¿Qué incentivos fiscales hay para estos productores y comercializadores? Como les dije, la exención del impuesto sobre la renta a la sociedad desarrollista y también a sus socios y accionistas por un periodo de 12 años. Ese Oye, periodo Diego, fue hay una pregunta. Ese tema de la exención a la sociedad y a los socios, opera, o sea, la sociedad tiene sus utilidades y sobre esas utilidades es una exención a la entidad operativa para no pagar la renta y a sí, los socios, si le extraigo dividendos a esa sociedad, tampoco voy no hay a, retenciones. no hay De, ninguna de- retención. Ujú. Ya nada Así. más el socio, dependiendo de su jurisdicción, los Ya, tributará como ya, le tributará corresponda. según tribute de acuerdo a su domicilio fiscal. Sí. Pero por Ah, lo menos súper. no Entonces, tendrá no tendrá un ningún tributo. impacto en El Salvador, cero impacto. Ninguno. Ah, Luego hay una reducción de estos beneficios paulatina, no es inmediata, ¿verdad? Luego de haber cumplido los 12 años, si se pierde el de los accionistas, ya te empiezan a retener, pero dependiendo de dónde estés, si estás digamos, en el área metropolitana, ajá. tendrás un porcentaje menor de impuesto sobre la renta exento, si estás en áreas rurales, será un poco mayor. La intención de la ley era incentivar un poco el tema de llevarse la industria hacia áreas rurales y llevar el desarrollo hacia áreas rurales. Por eso es que da un Ujú. poco más de años en esos y un poco más de porcentajes en esas áreas. Suponiendo inversionistas mexicanos, Diego, ¿cuál sería la retención una vez acabado el beneficio de los 12 años para sus dividendos? Igual que cualquier inversionista salvadoreño, tenemos una ley aquí que se llama Ley de Inversiones, que garantiza que a los inversionistas extranjeros y inversionistas salvadoreños se tratan de igual forma, con muy Ok. mínimas excepciones en el tema de agricultura en pequeño y pesca en pequeño, etcétera, etcétera, que son industrias protegidas, pero por lo demás es igual. Entonces es el 5% de retención. Mm. Ok, 5%. Bueno, súper bien. 5%. Ahora, nuevamente, ¿qué puede suceder? Puedes tokenizar parte de tus Puedes hacer estrategia alrededor de ese estrategias parte, alrededor de eso y puedes volver a reducir el inteligentemente impacto. el Qué impacto. padre, qué padre. Bueno, Luego está la exención de impuestos municipales, ¿verdad? Y la exención de impuestos sobre transferencia de bienes raíces. Ah, lo otro que también puedes hacer es una nueva inversión. De repente puedes, ya ves que después de 12 años a lo mejor tienes un plan de reinvertir y metes nueva inversión, nuevo CAPEX, etcétera, etcétera, y puedes volver a ujú. solicitar una autorización de cero Ah, wow. con una nueva compañía. Muchísimas posibilidades, muchísimas ventanas abiertas una vez que, supongamos, se acabó el beneficio que de por sí de entrada es súper atractivo y súper bueno. Sí, así es. Bien, este es para los productores y comercializadores también, que es es similar, ¿verdad? Con la diferencia que además tiene la libre internación a la zona franca de maquinaria, equipo, herramientas y piezas, lubricantes, catalizadores de repuesto, etcétera, etcétera, para el mantenimiento de sus equipos. Y para los depósitos de perfeccionamiento activo es igual, también, los mismos beneficios para ellos eh, también en ese aspecto. O sea, no necesariamente tiene que estar en una zona franca o industrial. Respecto a la ley de fomento de innovación y manufactura de tecnologías, va dirigido a personas naturales o personas jurídicas. Aquí sí es En los otros casos, perdón, es también indistinto, Diego, físicas y morales para zonas francas. Lo más natural sería a través de sociedades, evidentemente. sí, es a través de sociedades, lo más natural. Fíjate que en el tema de ley de fomento de innovación y manufactura de tecnologías, a diferencia de ley de zonas francas, no Ujú. tiene el tema de inversión. O sea, ya ves que la ley de zona franca sí te exige un plan de Claro, negocios y te dice que tienes que invertir tantos millones o tantos miles claro. y tienes que generar tantos empleos. La ley de fomento de innovación y manufactura de tecnologías no te exige eso. ¿Por qué? Porque puede ser un chavito que desde su garage Ujú. está haciendo el próximo Facebook. ¿Me entiendes? Que así empezaron. Así empezaron. Entonces, Ujú. se va bajo esa realidad. Entonces, puede ser personas naturales o personas jurídicas quienes se beneficien de esto desde un inicio. ¿Cuáles son las actividades incentivadas? La programación, gestión, mantenimiento, consultoría y análisis de sistemas informáticos o software. Ujú.
el desarrollo y comercialización de servicios de computación en la nube, flujos de datos, cloud services, inteligencia artificial, análisis masivo de datos o big data, tecnología de registro distribuido o DLTs, soluciones de ciberseguridad o computación cuántica, y también la fabricación y ensamblaje de piezas, materiales o equipos tecnológicos o hardware, semiconductores, tecnología de las comunicaciones, robótica, nanotecnología, aeronaves y vehículos no tripulados. ¿Verdad? Todo eso está incentivado acá. Oye, ¿cómo les ha ido bajo esta ley? Yo supongo que por el tema de semiconductores ya ha Bien. habido algo de atracción, ¿no? Mira, en temas de semiconductores ya había una empresa que tiene 50 años de existir bajo la ley de zonas francas, ¿verdad? Pero ahora pudiera pensar, o sea, como esta empresa ya le va a llegar al final de su, como ha habido modificaciones de la ley y ya le va a llegar al final de sus 12 años, pudiera pensar, Claro. ok, este es mi siguiente salto, por A ejemplo. la ley de fomento, innovación y manufactura. Exactamente. Pero, por ejemplo, ya hay empresas que están produciendo vehículos eléctricos aquí en el país. Ujú. Este, ya tenemos empresas produciendo aeronaves, también empresas pequeñitas. Por eso te digo que el tema del tamaño no es tan importante acá como el tema de la actividad que vas a desarrollar, ¿no? Y tenemos empresas fuertes creando aplicaciones. O sea, Ujú. tenemos una empresa fuertísima, muy grande, que se llama Aplaudo. Tenemos otra que se llama Nico, con el tema de Claro. pasarela de pagos. Se están volviendo muy interesantes. O sea, por ejemplo, antes de esta ley tuvimos una empresa que se llamaba Hugo, que la Ujú. compró Pedidos Ya, que es una de las empresas de domicilios más grandes del mundo, una alemana, ¿verdad? Ujú. Y la transacción creo que anduvo rondando los $500 millones. O sea, fue una inversión Súper fuertísima. buen éxito. No, y fueron un par de muchachos, yo los conozco, que empezaron con Ujú. $120,000 su empresa. Sí, fue un éxito súper buenísimo, ¿estás de acuerdo? Total, buenísimo, ¿verdad? Entonces hay mucho tema de tecnologías y de aplicativos que se están dando aquí. Luego también la ingeniería y tecnología de sistemas necesarias para integrar tecnologías industriales y cadenas productivas globales, el desarrollo de tecnologías para nuevas fuentes de generación y almacenamiento de energía que no existan dentro de la matriz energética nacional y la investigación y desarrollo experimental de nuevas tecnologías. También entra bajo esta ley. ¿Cuáles son los incentivos fiscales? Exención total de impuestos sobre la renta, exención de las retenciones del impuesto sobre la renta respecto de las actividades incentivadas, es decir, si tú tienes a una persona trabajando remotamente desde Helsinki y le tienes que Ujú. hacer tus pagos, o sea, va sin retenciones. La exención Ok. de pago de aranceles e impuestos, exención de impuestos municipales y exención de pago de ganancia de capital. ¿Cuándo pagas ganancia de capital? Cuando vendes el negocio. Sí, en el éxito, en los 500 mil millones de dólares, no sé cuánto 500 dijiste, Diego. millones de euros, sí. Fíjate, ya se fueron a vivir en las Bahamas, esos chavitos, ¿estás de acuerdo? No, pues crearon otra empresa de tecnología. Fíjate, Va por la segunda. todavía Sí, van por no, la no, es que segunda. ya. Bien dicen que el primer millón trae a los demás. Oye, digo, y por ejemplo, aquí decías que no era necesario, como en la ley de zonas francas, cierta inversión, transparentar un plan de negocios, cierta cantidad de contrataciones, pero entiendo que se está creando, pues, tecnología, temas de software, temas de cloud services, de big data. ¿Hay algunos requisitos alrededor de, no sé, que se tengan que registrar, marcario, algo de protección como No, para no, comprobar de hecho, o de es... hecho aquí está, mira, precisamente lo que estás preguntando. Aquí están las respuestas. Sí. La ley no exige un monto mínimo de inversión, ni tampoco un número de empleos mínimo para solicitar los beneficios. Por eso te digo, muchas veces son dos chavitos desde su computadora de la casa haciendo el negocio. Sin embargo, sí debe llevar a cabo una nueva inversión. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya hay empresas que existían antes, Ujú. eh, que no es como voy a pedir mi transformación, no, sino que decir, ok, haz una nueva inversión, ¿verdad? Entonces, clientes nuestros que ya existían de antes, ya empezaron a hacer nuevas inversiones bajo nuevas marcas, bajo nuevas áreas de negocio, etcétera, etcétera. Y lo interesante de esto, a diferencia de la ley de zonas francas y de servicios internacionales, que está dedicado a la exportación de bienes y servicios, ambas leyes, esta no. Estas puedes ofrecer tus servicios o productos al mercado nacional o a extranjeros. No, no, no te limita a no poder ofrecer tus servicios localmente. Las, las Órale. otras, las otras sí te limita o si entras ya al mercado local, tienes que llevar aquel doble control donde
cierta actividad sí paga impuestos y cierta actividad no, lo cual puedes Ujú. complicar las cosas. Pero esta no, esta es en general hacia adentro o hacia fuera del país. Y los Ok. usuarios deben destinar al menos 5% del presupuesto de operaciones para el área de investigación, desarrollo e innovación de su empresa. O sea que sí hay un plan de trabajo, sí tienes que presentar tu plan de trabajo, sí hay entidades regulatorias. Todas estas leyes tienen alguna entidad regulatoria por encima. El Ministerio de Hacienda, en primer lugar, donde tienes que certificarte para calificar a los beneficios, pero, por ejemplo, la ley de zonas francas y la ley de servicios internacionales es el Ministerio de Economía. La Ley de Fomento de Innovación, Manufactura y Tecnologías tiene una entidad específica que lo regula. La Ley de Activos Digitales es el SENA, también tiene que es una entidad especializada. La ley que tiene que ver con energías renovables es la CIGET, que es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Entonces, siempre hay una entidad regulatoria, ¿verdad? El Banco Central de Reserva o la ley del sistema, la superintendencia del sistema financiero para otro tipo de leyes, es decir, siempre hay una entidad regulatoria. ¿Y por qué es tan importante decir que siempre hay una entidad regulatoria? Porque muchas veces hay inversionistas que dicen, a mí me parece que estamos en un lugar claroscuro o en áreas grises que me Ujú. pueden meter en problemas hacia fuera del país con mis demás inversionistas o con mis bancos, etcétera, etcétera. No, aquí sí hay regulación estatal. O sea, El Salvador está tratando de dar la mayor legitimidad y de supervisión para que tampoco estos instrumentos sean utilizados para defraudaciones de economías, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un control estatal. Ok, es la parte donde le damos como esa formalidad, pues, para precisamente hacia el exterior, que Sí, se vea esa sostenibilidad del programa. Y eso me lleva a una de mis preguntas, Diego, propia. Estas leyes donde están contempladas estos beneficios, acabamos de ver zona franca, manufactura, ahorita estamos por ver ley de servicios internacionales. Estos están en leyes formales que emanaron de los congresos o en decretos, y te lo pregunto porque en el no, caso están en ley de mexicano, Congreso, emanó de la Asamblea Legislativa. porque en el caso mexicano, Ningún incentivo ah, fiscal puede darse por decreto. vale, súper. Y la Es pregunta era, únicamente, de acuerdo a la Constitución, únicamente la Asamblea Legislativa puede otorgar beneficios fiscales porque es la única que además puede establecer impuestos. órale, órale. Sí, porque acá la pregunta era, en ocasiones en el caso mexicano, pues se dan los decretos de facilidades y son estas normas que no tienes tanta certeza de cuánto dura porque pues la puso el Ejecutivo, ¿no? La puso una sola persona y así como la puso, la quita. Aquí Sí, entiendo que es todavía más seguro porque precisamente emana a la Asamblea y es una ley formal, al igual que cualquier otra ley de impuesto, ¿verdad? sí, así es. Súper. Y muchas de estas leyes llevan muchísimos años de existir. Ni siquiera fue este gobierno quien las impulsó. La gran mayoría sí las está Ok. impulsando este gobierno, más en el tema de tecnología, activos digitales, etcétera, etcétera. Pero anteriormente fueron otros gobiernos los que lo impulsaron y siguen funcionando. Y además, por ejemplo, la ley de zonas francas, ¿por qué tiene plazo actualmente? La ley de servicios internacionales no tiene plazo. La ley de zonas francas sí. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo a la normativa del Organismo Mundial de Comercio, la OMC. ¿Me entiendes? O sea, Claro. la OMC ha otorgado, ya ves que prohíbe el tema de subsidios y el tema de, pero otorga ciertas oportunidades a países en desarrollo de tener este tipo de legislación, en donde sí hay incentivos, porque para competir con otros países mucho más grandes. Claro, claro que siempre Entonces sí está pues está de ese tema de conformidad competencia. a la normativa de la OMC. Y por otra parte, como estamos dolarizados, Ujú. nuestra legislación está altamente enfocada en prevenir el lavado de dinero y activos, por ejemplo. Entonces también hay una regulación de lavado de dinero y activos fuerte que te permite que El Salvador no esté en listas rojas como país no colaborador. Entonces, la realidad es que venir a invertir acá, estar dolarizado, tener dólares, especialmente para los mexicanos, o sea, que el dólar es un dolor de cabeza. Tener Claro. dólares fuera de México y tenerlos invertidos en un país cuya banca está completamente privatizada y el sistema bancario le pertenece a la gran banca internacional. O sea, aquí tenemos bancos como Bancolombia, los tres grupos más grandes de Colombia tienen Ujú. inversiones en bancos acá. Este, Luego tenemos bancos fuertes que son regionales, centroamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una banca muy fuerte y muy sólida.
como para tener tu dinero acá. Y de todas formas puedes moverlo también. Todos estos bancos buquean de cierto tipo de créditos y cierto tipo de financiamientos y cuentas bancarias desde Panamá, que es un centro financiero todavía más fortalecido. Entonces también puedes mover rápidamente plata hacia Panamá, crear estructuras offshore bastante transparentes, pero que te generen también anonimato y protección de tu patrimonio, ¿verdad? Eso es Entonces, algo súper, súper importante y como tú bien decías, para el mexicano todavía más, el tema del dólar y el tema de protección respecto de dónde están mis activos, por el tema de seguridad, es trascendentalísimo para el mexicano. así es. Luego está la ley de servicios internacionales, que tiene también tres tipos de beneficiarios: los desarrollistas de parques de servicios, los usuarios directos de parques de servicios y los centros de servicios. Así como en las zonas industriales hablamos de zonas industriales donde hay varias bodegas, los parques de servicios son iguales. Es más, para aprovechar la infraestructura ya existente a la hora de que se sacó esta ley, los parques industriales se autorizaron también como parques de servicios. Entonces, donde hay manufactura industrial, también puede haber empresas de servicios, ¿sí? Ujú. Y también, como hay muchas cosas, como por ejemplo el tema de aeronaves, como te dije, está en el aeropuerto internacional, se ha autorizado como un centro de servicios, ¿verdad? Separado de un parque de servicios. Pero los call centers, por ejemplo, están en torres corporativas aquí en la ciudad, son centros de servicios. Un hospital, si viniera acá y se estableciera un centro médico o de clínicas, etcétera, etcétera, se podría establecer como centro de servicios. No es necesario que se establezca como usuario de parque de servicios, ¿verdad? Ok, Entonces, están los parques de servicios que son beneficiados. Si desarrollas un parque de servicios, te beneficias como desarrollador. Si generas, si eres un usuario de parque de servicios, tienes esos beneficios también. O si estás por separado en un centro de servicios. mm, Entonces, ¿qué actividades están incentivadas bajo la Ley de Servicios Internacionales? La distribución internacional, que, que no conlleva transformación del producto o de los bienes. Las ok, operaciones internacionales de logística, los centros internacionales de llamadas, también denominados call center, tecnologías de información, o sea, cuando brindas servicios usando tecnologías de información, la reparación de equipos tecnológicos, los procesos empresariales o BPOs. Aquí tenemos varios famosos, así de que tienes a tu secretaria que te contesta las llamadas. ella. Exacto. O que te hace traducciones en línea o que te lleva a tu página web, o sea, todo lo que sea de business processing, Outsourcing. outsource, ajá, ahí está. La investigación y desarrollo, la telemedicina, la cinematografía, la reparación y mantenimiento de embarcaciones marítimas y aeronaves y contenedores, los servicios especializados para aeronaves, los servicios médico hospitalarios, atención a ancianos y convalecientes. Aquí puedes tener lugares de retiro. Hasta uno. Ujú. Hubo un cliente mío que quería hacer como un lugar de retiro tipo hotel enfrente de la playa. No lo llegó a desarrollar porque se vino la pandemia, pero siempre están este tipo de proyectos queriéndose hacer. Imagínate irte a retirar a una playita, qué rico. No, y que se supone que está en boga porque pues, las nuevas generaciones casi no tienen hijos y todo lo demás, entonces pareciera Exacto, ser que va a ser un mercado que repunta. exacto. Y los servicios financieros internacionales también se pueden prestar. Quiero decirte que basado en todas esas leyes, actualmente se está discutiendo y ya va a salir, si no es que ya salió, y se las puedo compartir más adelante a Ujú. través de a tu foro, eh, leyes que propicien el negocio en fintech, o sea, las grandes empresas financieras bajo temas de tecnología digital, ¿verdad? También pronto van a estar reguladas. Wow. También se está platicando ya entonces ya una ley Ya, al respecto para regular las fintech. ya estaba el proyecto, tendría que revisar si en estos días ya fue aprobado, creo que sí. Claro. Este, Todavía no se ha aprobado la reglamentación, pero ya va caminando. O sea, todas estas leyes que estoy hablando, todavía hay más que van a salir. O sea, hay muchísimo, es todo un paquete para inversionistas extranjeros que están queriendo sacar a El Salvador. O sea, El Salvador, ténganlo en mente y síganlo. Y yo les recomiendo seguirlo en X o ex Twitter. Ujú. Seguir al Ministerio de Economía de El Salvador o al mismo presidente de la República que le está constantemente publicando sobre esto.
Bien, respecto a estos servicios que puedes prestar, como por ejemplo el call center, que es uno de los más importantes aquí en el país, inclusive puedes destinar, si tú tienes un call center, puedes destinar hasta un máximo del 40% del total de los servicios prestados hacia adentro del país, generando los impuestos correspondientes. Ahí sí no tendría esa exención. Se pueden establecer como usuarios directos de parque de servicios o como centro de servicios, y la ley no exige monto mínimo de inversión ni de empleo. ¿Cuáles son los incentivos para un call center? La exención total de impuestos sobre la renta, la exención total de impuestos municipales y exención total de derechos arancelarios y demás impuestos que graben la importación de tus equipos, maquinaria, herramientas, repuestos, etcétera, etcétera. Entonces, el BPO, como bien se le conoce por sus siglas en inglés, Business Processing Outsourcing, son aquellos servicios a distancia o tercerización en la subcontratación de procesos de administración prestados para personas radicadas y con operaciones fuera del territorio nacional. Este sí, el 100% de los servicios tiene que ser exportado. ¿Y este es exportado a mi mismo grupo o Podría como ser puedes, también. Perfectamente puedes hacerlo. Sí. tal, me lo puedo, o sea, outsourcear mi propio proceso de negocios que De hecho, necesito? la gran mayoría de BPOs que tenemos Ajá, tienen un unicliente, que es la ellos empresa, mismos. ellos mismos. Sí. Pero no están limitados a después, si agarra tracción ese mismo servicio que se outsourció en El Salvador, No, para nada. prestarlo siempre y cuando sea hacia el exterior. Sí, así es. Órale. Bien. Entonces, aquí están, digamos, las inversiones que se requieren en activo fijo y capital de trabajo y los empleos, como verás, no son tantos, ¿verdad? Y el tipo de contrato que tienes que tener. Muchas veces empiezan con el contrato a ti, con una de tus propias entidades, que es lo que te Ajá. digo que facilita mucho la apertura del negocio, ¿no? Ese Eh, contrato mínimo de 6 meses, ¿a qué se refiere, Diego? que tienes un cliente. Con tu cliente, el cliente con el que le estás prestando el servicio. Sí. Pero pues eso ya te entendí. Ujú. Sí, o sea, si te das cuenta, no son requisitos eh, No son difíciles. difíciles de obtener. Y esos son los incentivos fiscales para el BPO también, exención total de impuestos sobre la renta, exención total de impuestos municipales y la libre internación de maquinaria, equipo y herramientas. Oye, Diego, ¿cuál pensarías tú que has mencionado un montón de beneficios en distintos sectores? ¿Cuál dirías tú que es en tu experiencia? Digo, estás especializado en atender a clientes internacionales. ¿Cuál es en tu experiencia el go-to del inversionista extranjero? ¿Cuál es hacia el beneficio, hacia el sector al que más has visto tú que están gravitando? Mira, ha dependido mucho de los tiempos, digamos, que estamos pasando. Actualmente, los proyectos de turismo están Sí. saliendo muy fuertes. Y son proyectos de turismo que están queriendo utilizar herramientas como la ley de activos digitales para Ujú. tokenizar sus proyectos o levantar capitales a través de estos activos digitales o a través de proyectos de titularización o proyectos de fondos inmobiliarios de inversión. Este, pero uno de los sectores muy fuertes que se ha movido en los últimos 10 años, se podría decir que es el crecimiento de los call centers, que Ok. contrata mucha gente joven y que Ujú. tiene muy buen pago de salarios para nuestros sectores económicos. Es donde hay una verdadera transformación, digamos, en la economía de la familia salvadoreña, por así decirlo, y genera muchos beneficios hacia abajo. Eh, yo, yo te podría, ya ves que el tema inmobiliario en el tema del retail ha venido sufriendo mucho a través de los Bastante. marketplaces y todo eso. Estamos viendo transformarse centros comerciales en centros de servicios internacionales. Entonces, hay un centro comercial muy famoso ahorita que levantó ya tres torres. Una es un hotel, la otra son dos torres que ha ocupado un call center. Y Ujú. adentro del centro comercial tienes AMRO, que es el tema de mantenimiento de aerolíneas. Ahí están sus oficinas, digamos, no donde hacen mantenimiento, pero sí sus oficinas de todo su personal, ¿verdad? Y toda la economía comercial de restaurantes,
eh, digamos, de productos de primera necesidad, supermercados, etcétera, etcétera, que quedó en el centro comercial como parte del retail, que sí sigue ahí, se Ujú. alimenta de ese movimiento y tráfico de personas, en donde, pues, te digo, o sea, Ah, en órale. cada edificio hay 5.000 personas, o sea, estás hablando de que tienes 10.000 personas constantemente entrando a ese centro comercial y está pasando lo mismo en otros centros comerciales. Entonces, el tema Hicieron buen match inmobiliario, entonces. sí, el tema inmobiliario se está moviendo muy fuertemente por eso también. Ujú. Nosotros tenemos un déficit habitacional de 500.000 de unidades habitacionales. Medio millón de unidades de déficit. Sí. Wow. Y lo que más se está construyendo actualmente, porque hay un déficit habitacional de 12.000 unidades más o menos, son inmuebles de clase media, media alta y alta, ¿verdad? Porque es donde Ok. hace más plata. O sea, mucha gente pregunta, ¿quién compra esos apartamentos de $500.000? O sea, como pasa en México. Pues la gente que no tiene y que tiene la capacidad de comprarlo, hay muchísimos. O sea, tenemos un déficit de 12.000. Pero no digamos todo el resto de déficit habitacional que hay en vivienda social o vivienda media, donde hay muchas oportunidades de también realizar este tipo de proyectos inmobiliarios y utilizar Wow. nuevamente este tipo de herramientas fiscales que te dan Ujú. beneficios o incentivos para efecto de financiarlos o venderlos. Entonces, Claro. hay muchas oportunidades de esa naturaleza. Esos son los que hemos visto más venir hoy en día. Y el tema de Pues tecnología y activos digitales, definitivamente se está moviendo mucho. los turismo, tokenización, los activos digitales y por ahí también el tema de Bienes raíces. inmobiliario, pues Ujú. precisamente por este boquete de falta de oferta que existe, ¿no? De medio millón en vivienda, vamos a decir, económica y de 12.500 para media a media alta, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, aquí están los requisitos para operar como un BPO, también requisitos muy bajitos, ¿verdad? No, no, no se diferencian mucho de como usuario de parque de servicios. Y luego estos son los incentivos fiscales para las tecnologías de información, también, en donde hay exención total de impuesto sobre la renta, exención total de impuestos municipales y derechos arancelarios y demás impuestos que graban la importación para el tema de tus equipos, herramientas, etcétera, etcétera. Creo que ya se nos está Súper. acabando el tiempo, son las 11 exactamente. Sí, sí, sí. Voy a aprovechar para hacerte dos preguntitas que por acá me hicieron llegar, Diego, antes de que se nos vaya y dejar de ir. Em, Preguntan cuáles son en general los tiempos, procesos para constituir una empresa en El Salvador. Supongo que quieren comparar el caso mexicano que nos llevamos hasta 3 o 4 meses. Ah, Y no. limitaciones de viaje al exterior. ¿Se requiere visa? ¿Puedes entrar libremente? Platícanos un poco, Diego. Mira, El Salvador puedes entrar libremente. Eh, Como todo país, tenemos, por supuesto, restricciones migratorias que requieren visa consultada para cierto tipo de nacionalidades, ¿verdad? Que normalmente son países, eh, que puedo decir como Irán, Ok. Afganistán, o sea, es Pakistán, o sea, sí. Pero México tiene libre entrada, libre ingreso. A pesar de que a los salvadoreños sí nos piden visa para viajar a México, México no Ujú, requiere visa para viajar a El Salvador. O sea, no hay un tema de reciprocidad porque nosotros entendemos que la visa que pide México para viajar a México es precisamente para evitar la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Entonces es un problema para México dar libre acceso, digamos, a medio mundo. ujú. Entonces, pero El Salvador no requiere visa para México. Es más, según lo que me informaron mis clientes extranjeros que vinieron por última vez, es que incluso ya ni siquiera están pagando aquel fee de entrada que había, que era de $15, ya ni siquiera se lo están cobrando. O sea, ha habido, Ujú. como para ciertas nacionalidades, también incluso La hasta, relajación de las medidas. hasta esa tarjeta de turismo que pagabas, que era una tarjeta que pagabas en el aeropuerto. O sea, no, ni siquiera tenías que precomprarla, no, sino que llegas al aeropuerto y la pagabas hasta con tarjeta de crédito. Ya hasta eso no lo están pidiendo, ¿verdad? Y se supone que Ah, entras como turista 6 meses, tienes libre tiempo para entras estar. 180 días y lo puedes renovar por 180 días más. Y Ok. conseguir tu residencia tampoco es un problema. Hay muchas formas de conseguir una residencia en el país. Como Ujú, representante legal de tu propia sociedad salvadoreña, puedes conseguir una residencia en el país. El requisito para mantener esa residencia es, pues, usarla, ¿no? No puedes vivir más de 6 meses fuera de El Salvador porque puedes perderla. O sea, sí tiene un requisito de permanencia en el país. Pero no hay ningún problema para estar entrando y saliendo.
como turista de negocios, ¿verdad? Lo que no puedes hacer como turista es tener actividades que personalmente trabajes y obtengas pagos de fuentes salvadoreñas por eso, de forma directa, como un empleo. Eh, Ah, ok, pero pues, ser Distinto socio es de si tu tú eres sociedad. doctor que vendiste un servicio y mandas gente a trabajar, pero los servicios son pagados hacia afuera, ¿me entiendes? Eso es distinto. Ok. O sea, hay viajantes de negocios y todo, no hay ningún problema con eso. Y respecto a los tiempos de incorporación de sociedades, platícanos Son un poco, muy, Diego. son muy rápidos. De hecho, se acaba de crear un nuevo tipo de sociedad que es la sociedad de acciones simplificadas. Y esta sociedad se recomienda mucho a los pequeños negocios, pero también se recomienda, por ejemplo, hay empresas que están interesadas en invertir en bienes raíces, ¿verdad? Y no es que no se pueda tener bienes raíces Ujú. como extranjero o como no domiciliado, pero puede tener altos costos fiscales posteriormente en ganancias de capital o en venta directa a entidades salvadoreñas, que para evitarlo mejor constituyes una sociedad local y puedes constituir una sociedad que tiene menos requisitos formales y materiales de estar presentando declaraciones, de estar teniendo auditor externo, contador general, etcétera, etcétera, que es la sociedad Ah, por acciones simplificada y además solo requiere un accionista. La puedes constituir en línea con firma digital y en cuestión de un día. Cuando ya cumplido todos los requisitos, por supuesto. Pero normalmente te puede tomar entre 15 días a 20 abrir una sociedad localmente y tenerla funcionando dentro del primer mes de haberla constituido. O sea, ya para obtener autorizaciones particulares de zona franca, de servicios internacionales, de activos digitales, sí ya te claro, puedes tomar 2 a 3 meses. más tiempo. Sí. Bueno, que de todos modos es tiempo récord para el Pero son mexicano, te tiempos diré. muy, son tiempos muy cortos. Mira, yo te voy a decir una cosa, como te dije al principio, mi papá es mexicano y regresó a México hace un par de años de vivir aquí en Ajá, Salvador. Para un proyecto iba a ir a vivir 2 años a México y aprovechó a ir a sacar todos sus documentos, su huella, eso que pones la huella para el tema tributario y tu identidad digital y todo. O claro. sea, me habló como a los 8 meses de que estaba haciendo todo eso y me dijo, Diego, no te imaginas la envidia que sentirían los mexicanos de cómo funciona El Salvador. O sea, tú puedes obtener tu pasaporte aquí en El Salvador. En primer lugar, lo puedes solicitar en línea, te tomas la foto con tu celular y esa es la foto que Wow. aparece en tu pasaporte. O sea, y lo tienes al día siguiente. O sea, así. No, man, qué Lo- lo- envidia, Diego. Aquí hay que sin sacar hacer cita. citas ni nada, tus documentos de identidad, todo lo puedes sacar en un día. ¿Ok? Ujú, Entonces, el gobierno está trabajando muchísimo para irse al gobierno digital. Contrató ujú. a Google bajo una ley especial donde están invirtiendo, qué sé yo, como 600 o 700 millones de dólares en digitalizar el gobierno, pero no solo el gobierno, sino que también temas de escuelas, temas de educativos, temas de servicios, etcétera, etcétera. Por lo que El Salvador se está volviendo muy, muy rápido en este tipo de Ujú. cosas. El registro de comercio, el registro de propiedad raíz hipoteca, el registro de propiedad intelectual están muy tecnificados. Hay mucha tecnología, mucho acceso digital para poder proteger tus marcas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, no, la realidad es que El Salvador está avanzando a pasos agigantados en esos temas y da gusto poder decir esto toma tanto tiempo cuando en tu país toma probablemente más. Efectivamente, la envidia, Diego, para esos tiempos, porque, pues no, nosotros nos llevamos muchísimo más y es uno de los diques más importantes. Cuando nosotros también ayudamos a clientes extranjeros a invertir, lo primero que se enfrentan es, oye, no estoy acostumbrado a estos tiempos. Entonces hacemos lo posible para cortarlos y qué bueno que en el caso el salvadoreño de que los mexicanos vayan para allá, se enfrenta a una relajación de las medidas porque precisamente eso te da la tranquilidad y la flexibilidad de poder invertir y reaccionar más rápido ante pues, el mercado hacia el que buscas atacar. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. Y lo otro es que gran parte de esta tecnificación y digitalización del gobierno lo que te evita y que los mexicanos pues estaremos acostumbrados o un poco asqueados es a ese tema de tener que pasar a través del funcionario público y que eso te pueda Sí, costar no solo tiempo, sino que también dinero, ¿verdad? claro. Corrupción y todo. La realidad está muy, muy controlada.
Eso es muy importante O sea, yo también, no estoy dividir tu diciendo que no haya tiempo. corrupción en el país, pero pues Claro, ya está en las más altas esferas, ¿me entiendes? Como en cualquier otro país. como en todos los países, Pero pero a nivel eliminar del el servicio factor, al usuario, no vas a encontrar eso. no, todavía más envidiable, estimado Diego. Perfecto, Diego. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la información, y destacar, como tú bien lo mencionaste, aprovechamos para ver de manera específica las leyes y los incentivos más destacados, como bien lo mencionó Diego, que en su experiencia son los más utilizados, pero esto es un abanico de posibilidades que existen ya, que no logramos ver nada más en una hora que dura nuestro foro y que se están creando y se siguen incentivando bajo ese firme compromiso de El Salvador para relajar medidas, para atraer nueva inversión y que el mexicano en general, lo voy a decir, es muy dado a buscar oportunidades de inversión en países más desarrollados, ¿no? Generalmente vas a voltear a Estados Unidos y es poco común que volteemos hacia otros países, como en el caso de Centroamérica, como en el caso de El Salvador, y ya cuando volteas y en el caso de hoy, que ves las oportunidades que existen y los incentivos que existen, los tiempos más relajados que inclusive tienen en tu país, es algo que pocos mexicanos hacemos y que deberíamos estar haciendo. Voltear hacia otros países, ver cómo nos podemos beneficiar siempre en nuestro modelo de negocio y siempre dentro de un marco legal y de regularidad, que es precisamente esta opción muy atractiva al Salvador. Diego, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias al foro que se conectó el día de hoy. Te agradezco. Muchas gracias, Steven, por tu invitación. Un saludo a todos.